Buenos días, Federico, buenos días. Recordemos, yo el chat lo puedo leer en alguna de las pantallas que hay en este escritorio, así que, como siempre, cualquier tipo de duda, por favor, me ponen un chat y en algún momento, si Dios quiere, lo veo. Pero bueno. Seguimos admitiendo gente. Y siendo las 10, largamos. Bueno, primero avisos. En 15 días más o menos vamos a tener una evaluación por la plataforma. Vamos a utilizar el Moodle y vamos a ver, estamos trabajando en eso. Será un cuestionario de todo lo que vimos hasta ahora. Recuerden que tiene mi dirección de correo electrónico. Cualquier tipo de duda, mándenme un mail y le respondo y nos conectamos por chat. A ver, seguimos admitiendo gente. XPro y Facundo Rinaldi que están llegando. Pero bueno, pareciera ser que yo acá estoy con varias pantallas simultáneas, entonces esto no ha sido simple. Yo estoy grabando la charla en este momento en esta laptop, pero también la estoy grabando en una PC por ahí, porque Zoom, esta aplicación que estamos utilizando y que en principio es más sólida que el Meet, tiene la desventaja que si se corta la conexión, se pierde totalmente la grabación. Por eso estoy grabando en 2 computadoras simultáneamente. Todos sabemos que el problema que tenemos es ancho de banda, y cuando estoy hablando que tenemos el problema de ancho de banda significa que utilizamos lo que podemos, lo que tiene disponible y que nos estamos adaptando. Sepan disculpar todos los problemas que tenemos, pero de a poco nos vamos adaptando, espero. Vamos a empezar a trabajar hoy con un tema que es diferente al que vimos hasta ahora. ¿Qué es este tema? Vamos a tratar ahora de ver todas aquellas, todos los elementos físicos, todos los fierros que nos van a permitir hacer todas las cuentas que hicimos antes. Nosotros empezamos hablando de que podíamos transformar cualquier número digital en un número binario. Es decir, podíamos transformar algo que fuera de 0 a 9 en una serie de ceros y unos. ¿Por qué? Y porque precisamente esta serie de ceros y unos van a permitir, y dado, a ver, nos van a permitir hacer todos los cálculos que hacíamos con las señales decimales o con los valores decimales. Y 0 y 1 porque la lógica digital se basa en una especie de conmutador, es un switch. Yo tengo conduzco o no conduzco, 0 o 1. Para todos aquellos, a ver si logro, esto se colgó. A ver, un segundito que intento pasar de Vilmina. La máquina esta aparece, ahí está. Ahí está.
Vamos a empezar por el cero, por el principio. Dicen que al elefante se lo comienza a comer por las patas. Vamos a usar toda una terminología nueva. Discúlpenme la pequeña introducción a aquellos chicos que son de escuelas técnicas, pero vamos a hacer un pequeño repaso de todas aquellas cosas que vimos. Disculpe, estaba viendo un chat. Vamos a hacer un pequeño repaso de las leyes básicas que hacen el funcionamiento de esto. Primero, y aquellos que por ahí me mandaron un chat, que tengo una opción para que entren todos, si la saben me la cuentan, porque no la conozco. Bien, primero, nosotros hablamos de archivos. Los archivos se manejan en bytes. ¿Qué es un byte? Palabras de 8 bits. Entonces, cuando yo digo que tengo un archivo de 100 megas, estoy hablando que tengo un archivo de 100 megabytes, 100 millones de bytes. Con lo cual hablo que tengo algo más de 100 millones de bits. Los archivos los manejamos en bytes. Las velocidades de transferencia, las velocidades de un lugar a otro, vamos a ver que entre circuitos, cuando transfiere información de un circuito a otro, los vamos a trabajar en bits por segundo. Cuando estábamos haciendo una multiplicación o una división, hacíamos un shift, hacíamos un corrimiento, o cuando desde un archivo descargábamos en un sumador, hacíamos una transmisión de información. Bueno, las velocidades de transmisión se miden en bits por segundo y los tamaños de los archivos se miden en bytes. Por eso, cuando ustedes compran una conexión de internet y les dicen, tengo una conexión de internet de 12 megas, cuidado, son 12 megabits. Y si un archivo tiene 12 megabytes, ustedes van a tardar no un segundo, sino que van a tardar 12 veces más. Es decir, hay que tener en cuenta cuando uno transfiere de archivos a velocidad de transmisión. Nosotros utilizamos, cuando hablamos de un kbyte, no hablamos de 1000 bytes, porque si no en realidad es 2 a la 10 y en realidad son 1024 bytes. En principio y por ahora, y para no complicarnos demasiado, en lugar de utilizar 1024 bytes, en general en las cuentas vamos a utilizar 1000 bytes y el error por ahora no va a ser demasiado grande. Para las velocidades de transmisión, no. Un K son 1000 bits por segundo y se acabó la historia. Y tenemos algunos prefijos y abreviaturas que nos van a servir, o que son las que vamos a utilizar. El mili, el micro, el nano, el pico, el femto y el ato. Lo que utilizamos habitualmente nosotros es el mili, milímetro, el micro, micrómetro, nano, nanómetro. 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9. Y las velocidades de una computadora suelen andar aproximadamente entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 12, la duración de cada uno de los pulsos. Y por otro lado, tenemos prefijos mayores que 0, el kilo, el mega, el giga, el tera, el peta y el hexa. 10 al cubo, 10 a la sexta, 10 a la novena, 10 a la 12, 10 a la 15 y 10 a la 18. El femto y el apto nosotros no lo vamos a utilizar, se utilizan fundamentalmente cuando hablamos de física molecular, física de elementos muy, muy chicos, y el peta y el hexa de a poco vamos a ir llegando. Ya nosotros podemos hablar de discos de terabytes sin ningún tipo de problema. Ya van a venir en el futuro inmediato los de petabytes y todavía los de exabytes, qué sé yo, not yet.
A ver si esto se está colgando. Estoy tratando de pasar la filmina. Ahí está. Y acá empiezan a disculparme los chicos que son de las escuelas técnicas, pero vamos a dar una introducción muy simple a qué es corriente, qué es tensión, qué es lo que circula por un circuito. Hay una ley de Ohm, denominada ley de Ohm, que me dice que la intensidad y corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que representa, donde I es la intensidad que se mide en amperios, B es el voltaje que se mide en volts y R la resistencia que se mide en ohms. Hay dos formas de ver esto. Tenemos la física newtoniana, que es la física cuántica, que es la que usamos habitualmente nosotros en nuestra vida, y la física cuántica, que es la física que estudia los fenómenos de una forma de nivel atómico. ¿Qué es la tensión? Ahora, ahí yo representé en la filmina hay una representación que es, si yo tengo una tensión, tengo una batería, este es el signo de batería, y tengo una resistencia, que puede ser una lamparita, por ejemplo, esta tensión que está acá va a hacer que me circule una corriente en el circuito que va a ser proporcional a la resistencia que tiene o que ofrece esto que está acá, R, para circular. Y a medida que esta tensión B sea cada vez más grande, esta tensión I será cada vez más grande y tendremos la relación que vimos antes, B igual a R sobre I. ¿Cómo podemos verlos desde el punto de vista físico para aquellos que no hayan visto esto en la escuela secundaria? Supongamos que yo tengo un depósito de agua elevado de tierra, y tengo una cañería y tengo una canilla. La tensión la puedo asociar a la altura que yo tenga el tanque. Yo sé que a medida que aumente el tanque voy a tener mayor cantidad de energía para empujar agua, y el agua va a salir a una determinada velocidad a través del caño. Yo puedo asociar a la altura con la tensión y a la cantidad de agua que circula por el caño con la corriente. Y tendré que ver el diámetro del caño, será la resistencia que me genera el sistema. Entonces, tratemos de... Entonces, cuando yo tengo una fuente con un determinado potencial, que acá llamo B, esa fuente va a hacer que circule una corriente que se va a gastar en una resistencia R. Esa es la física newtoniana. La realidad es que yo tengo una energía, la energía se transmite como una onda a través del medio que yo estoy utilizando, un cable. Para que tengan una idea, no es que por acá estén circulando electrones, porque si no eso nos generaría una fisión nuclear cada vez que prendemos la luz, sino que un cable es como, imagínense, un montón de bolas de billar una al lado de la otra. Si ustedes ponen 5 o 6 bolas de billar pegadas una a la otra y le pegan un tacazo a la primera bola,
lo que va a pasar es que la última bola se desplaza. ¿Por qué? Y porque hubo una señal, hubo una energía, hubo una onda que fue golpeando de una a otra. Y se disparó en la última porque era la que no tenía resistencia adelante. Cuando esa señal entra en una resistencia, por ejemplo, una lamparita incandescente, lo que sucede en realidad es que esa energía hace que salten electrones de órbita, y cuando un electrón salta de órbita aparece un fotón, y un fotón es luz. Entonces, para los conceptos básicos, yo siempre voy a tener en mi circuito una tensión que es la que me va a hacer circular una corriente a través de una resistencia. Esta resistencia va a ejecutar algún tipo de acción. En el caso de una lamparita, esa acción será emitir luz. En el caso de una compuerta de electrónica digital, esa acción será ejercer una acción, aparecer un 1, un 0 o lo que sea. ¿Cuál es el problema más grave que tenemos acá? Una vez que nosotros tenemos bajo control la tensión y la corriente, es el calor. El calor que se genera en la resistencia. En el caso de una lamparita incandescente, yo no la puedo tocar porque me quema. En el caso de una lamparita de LED, que es mucho más eficiente, genera menos cantidad de calor, igual genera calor. En el caso de un circuito integrado, si yo supero la tensión, circula más corriente y el circuito integrado se quema. Por eso, en los procesadores que hay en la computadora, a ver si acá apareció. En el procesador que yo tengo en la computadora, se calienta, trabaja ¿cuánto? A 90, 90 y pico grados. ¿Por qué? Porque cuando se construye un circuito integrado, el circuito integrado es básicamente silicio al que se le agregan determinado tipo de impurezas. Ese tipo de impurezas de alguna forma hacen funcionar al sistema, pero asimismo trabajan como resistencias que generan calor. Todos los circuitos, vamos a ver, tienen una potencia máxima. Hay un máximo de corriente que admiten, independientemente de la tensión, que vamos a ver que en nuestro caso serán 5 volts. Hay un circulito que es este, que me da todas las variables que tengo en la ley de Ohm. La tensión es igual a la corriente por la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente, o la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Esto es solamente una pequeña introducción para que empecemos a manejar algunos valores como B e I, la tensión y la corriente, porque después cuando vemos algún circuito digital real, vamos a ver que esto va a tener que ser tenido en cuenta por la cantidad de cosas que podemos conectar. Yo no puedo conectar a un circuito integrado más de lo que el circuito integrado me admite, porque si no, lo quemamos. Ley de Watt es el de la potencia. La potencia consumida por la carga es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por esto. Que es, la potencia es igual a la tensión por la corriente, o lo que es lo mismo, a la tensión al cuadrado por la resistencia, o la intensidad al cuadrado por la resistencia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Acá está, ahí está faltando un coso, eso era dividido. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo un circuito integrado, el circuito integrado maneja una determinada potencia. Cuando se excede de esa potencia, el circuito integrado se quema directamente. Y ahora vamos a empezar a trabajar o a charlar un poquitito de qué es un transistor, porque esto nos va a dar la autorización o la lógica para poder explicar qué es una compuerta. Un transistor, para todos los fines prácticos para nosotros, va a ser una especie de canilla. Un transistor tiene 3 patitas básicas. A esta la llamamos base, ¿ve? A esto lo llamamos colector y a esto lo llamamos emisor. Pero básicamente piensen o asóciense como que un transistor es como una canilla. Yo con la canilla en el robinete, cuando la giro un poquitito,
permito que pase más o menos agua. Es decir, lo que estoy haciendo es amplificando una señal. ¿Qué señal? La señal de entrada. Yo voy a poner una señal de entrada pequeña acá y voy a obtener una señal de entrada diferente acá. Estos tienen lo que se denomina una lógica negativa. ¿Por qué? Yo tengo una tensión, por ejemplo, acá 5 volt, y tengo una resistencia. ARC la llamamos resistencia de carga, que es donde yo voy a entregar energía. Entonces, si esto no está conduciendo, la corriente no circula. ¿Por qué? Porque no llega hasta masa. Es decir, es lo mismo que si viéramos lo siguiente. En el circuito anterior, cuando nosotros hablamos de que tengo una resistencia, esta tensión de 5 volt, a medida que va pasando por acá, se va, digámoslo, gastando. Porque acá tengo 5 volt en este punto y tengo 0 volt en este punto. Entonces, por ejemplo, en este punto tendré, no sé, 2,5 volt. Si yo saco esta conexión, es decir, no lo conecto a la otra parte del sistema, yo voy a obtener en este punto y en todos los puntos 5 volt. Y este punto también será 5 volt. ¿Por qué? Porque no hubo gasto de energía sobre la resistencia. Y lo mismo va a suceder cuando yo haga un circuito con un transistor. El circuito anterior era una cosa de este tipo. Teníamos una tensión de entrada, teníamos una resistencia de carga, teníamos una salida y teníamos acá nuestro transistor. Esta tensión de ingreso es en realidad una batería que está puesto a masa. Y esto de acá tendrá otra batería diferente, con otra tensión diferente, que también está puesto a masa. Si esto circula por acá, supongamos que esto es 5 volt, cuando el transistor está circulando, vamos a presuponer en un comienzo que es como si fuera un cortocircuito, pasa toda la energía, deja pasar toda la energía, este punto será 0 volt. Si yo corto el transistor, es decir, la tensión esta no es suficiente como para que porque la corriente circule, es como si yo sacara el transistor, con lo cual esta tensión inmediatamente pasaría a 5 volt. Entonces, dependiendo de la señal que yo tenga acá va a circular corriente o no va a circular corriente. Si circula corriente, este punto es igual que la masa, con lo cual es 0 volt. Si no circula corriente, no circula corriente, este punto y este punto van a tener la misma tensión. A eso voy a llamar lógica negativa. ¿Por qué? Porque cuando yo le ponga un 1 acá, hago que circule corriente y allá voy a tener un 0. Cuando tengo un 0 acá no circula corriente, ahí voy a tener un 1. Lo importante de todo esto va a ser que, de acuerdo a la señal que yo le dé acá, por acá va a circular corriente o no va a circular corriente. Si acá le pongo un 0, significa que esto no funciona y esta tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. Si acá le pongo un 1, a ver que dejamos entrar más gente. Si acá le pongo un 1, esto se transforma en un cortocircuito, es decir, este punto es igual a este punto, y esto es un 0.
Entonces, esto está trabajando muy lento. Yo voy a tener el transistor que funciona de tres formas diferentes. Una forma la llamamos de corte y dependerá de la tensión que tengo acá. ¿Qué es la tensión de corte? Es como si yo tuviera la canilla cerrada. Si yo tengo la canilla cerrada, no hay circulación de corriente. Y si no hay circulación de corriente, no hay caída de tensión en esta resistencia y esta tensión de salida será igual a esta tensión de entrada. La otra forma es activo. ¿Qué significa? Puedo regular la cantidad de energía, la cantidad de tensión que le doy a esa tensión de entrada y pasará más o menos agua, depende al ancho, depende a lo que abrí o no abrí el robinete. Y tenemos otra forma que denominamos de saturación, donde se comporta como si la canilla estuviera totalmente abierta y pudiera pasar por acá el máximo de corriente. Entonces, la curva de un transistor es este tipo. Estas son las tensiones de entrada. Y vamos a tener dos zonas. Una zona de saturación donde conduce el máximo y una zona de corte donde no conduce. Esta zona de acá es la zona que utilizamos cuando usamos al transistor como un amplificador de audio. Trabaja en esta zona. Mientras que para nosotros y para electrónica digital vamos a trabajar o esta zona o en esta zona. Vamos a trabajar con conducción máxima o sin conducción. Las dos zonas de trabajo, como dijimos, van a ser en el corte, no conduce tensión, este punto es este, o en la saturación. ¿Qué es lo que acabamos de definir? Una llave. Prendo o apago la llave. Si prendo, circula corriente. Si la apago, no circula corriente. Y todo va a depender de este valor, que es la tensión de entrada. Y acá empezamos con lo básico. Toda una computadora se genera o se hace con tres tipos básicos de compuertas. Una se llama OR, otra se llama AND y otra es un amplificador negador. Fíjense, yo acá dibujé un circuito básico que tiene su correspondencia en un circuito con transistores. Nosotros vamos a utilizar esto, pero tenemos que ver esto cómo funciona. Fíjense, tenemos dos entradas, A y B. Dos entradas, A y B. Este circuito, ¿qué hace? Si las dos entradas son 0, la salida es 0. Y si cualquiera de las dos entradas es 1, la salida es 1. Es un sumador. Esto suma. Suma el valor de esta más esta. Si esta es 0 y esta es 0, acá es 0. Si esta es 1 y acá es 0, este es 1. Y el circuito básico es lo mismo. Si yo le pongo un 0 o 1 a uno de estos, siempre uno de los dos va a cortar y el otro va a estar abierto, así que siempre uno va a permitir la circulación de corriente. Primera compuerta es la compuerta OR. Trabaja como un sumador. Segundo tipo de puerta espérenme que esto está muy lento, es la compuerta AND. ¿Qué es la compuerta AND? Es como una especie de multiplicador. Yo tengo una entrada A y una entrada B como antes y una salida. Cuando las dos entradas sean 0, la salida va a ser 0. Si una de las entradas es 1 y la otra es 0, es 0.
y cuando las dos entradas me den 1, será un 1. Y fíjense que este es el circuito equivalente. ¿Por qué? Porque si uno conduce y el otro conduce, si por ejemplo conduce A, le pongo un 1 acá, esto debería ser un cortocircuito, pero como acá tengo un 0, esto está abierto, esto está en el aire, no tengo salida. Entonces, en la compuerta OR, cualquiera de las dos entradas que tenga un 1 me van a generar un 1 a la salida. Mientras que en la compuerta AND necesito que las dos entradas estén en 1 para tener una salida. Acá tenemos de lo mismo, nada más que, como vemos, esta es una compuerta AND y esta es una compuerta OR. En esta necesito que circulen los dos para tener una salida acá, mientras que en esto necesito que uno circule para tener una salida acá. Aprovechamos para decir que cuando yo escribo un signo, una rayita arriba de la opción que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es negando, es decir, voy a tener la inversa de estas. Vamos a ver dos o tres definiciones básicas. Lógica combinacional. ¿Qué es la lógica combinacional? Va a ser la primera que vamos a ver. Es en que las decisiones se hacen basándose solo en las combinaciones de entrada. Lo que vimos antes. ¿Sumo o multiplico? Porque vamos a tener otras donde los circuitos van a tener que ver no solamente con las entradas, sino que en lo que pasó antes. Por ejemplo, las memorias. Y otro tipo de circuito, que vamos a ver mucho menos, que son las máquinas de estado, que tienen que ver las entradas y el estado interno. El ejemplo clásico de estas máquinas de estado es una máquina que expende gaseosas. Yo tengo que ver con no solamente poner la moneda y en los botones digitar qué es lo que quiero, sino que dentro de la máquina existan alguna lata gaseosa. Entonces, depende no solamente de las entradas, sino del estado interno. El ejemplo básico de la lógica combinacional, que reitero, es aquella que depende exclusivamente de las entradas que están en ese momento, es un sumador. Y la lógica secuencial va a ser de las memorias, de qué señales le estoy dando y de lo que almacené antes. ¿Qué son las tablas de verdad? Y son las que vamos a utilizar para basarnos en todo el trabajo este que tenemos de utilizar compuertas. Las desarrollaron allá por 1854, hace muchísimos años. Las hizo alguien que se llamaba Boole, por eso a toda esta matemática o a esta álgebra la llamamos álgebra booleana. Y lo desarrolló y lo mejoró un señor que se llama Claude Shannon, que lo van a ver bastante en la carrera, sobre todo cuando vayan a la parte de redes, porque desarrolló toda la teoría de la información. Y si consideramos este circuito y tenemos dos switches, A y B, vamos a ver que de acuerdo a las posiciones de estos switches, voy a tener conducción o no voy a tener conducción. Si, por ejemplo, A y B están en el valor 0, esta está en el valor que no conduce, no tendré conducción de corriente. Si yo pongo cualquiera de ellas en 1, voy a tener conducción de corriente, y así sucesivamente. Es decir, voy a tener que... la tabla de verdad lo que me da es una descripción del circuito. Y en este caso, en este circuito en particular, yo sé que la salida Z va a ser igual a A negado más 1, más A más B negado. A, cuando vale 0, lo puedo decir que es un A negado, es un A invertido. Y voy a decir que la salida va a ser 1
cuando se cumplan estas condiciones. A negado más B negado o A más B negado. Esta es una compuerta particular que se llama SOI, la vamos a ver en un momento. Entonces, las compuertas lógicas y sus símbolos. Recuerden, la compuerta AND es un multiplicador. Necesito que las dos entradas estén en 1 para que yo tenga una salida en 1. La compuerta OR es un sumador. Cualquiera de las dos entradas que esté en 1 me va a permitir tener un 1 a la salida. Y dos elementos auxiliares de circuito, que es el buffer y el inverter. ¿Qué es un buffer? Es un amplificador. ¿Cuál es el problema de las señales digitales? Y el problema de las señales digitales es que se atenúan mucho en la transmisión cuando se transmiten a través de un cable. Entonces, las distancias máximas, por ejemplo, en este momento la distancia máxima de una red cableada son en el orden de los 100 metros. Cada 100 metros, el pulso ese digital se atenúa lo suficiente como para que ya no pueda ser distinguible como un pulso digital, como un 1, un 0 y parece más ruido. Entonces, en ese caso, lo que le voy a tener que poner es un amplificador que lo que hace, toma la señal, el 1 que ingresa acá, y genera una nueva señal a la salida. La inversora va a ser un inverter, que es un amplificador que me invierte la señal. Si acá tengo un 1, acá voy a tener un 0. Si acá tengo un 0, acá voy a tener un 1. ¿Se acuerdan cuando complementábamos un número, hacíamos el complemento a 1, o el complemento a 2, o el complemento a lo que sea, que invertíamos el valor de un número? El que lo hace es este circuito amplificador, que por supuesto tiene su equivalencia en transistores. No nos preocupan, de ahora en más vamos a empezar a trabajar con este tipo de símbolos. Las compuertas AND, las compuertas OR, los buffers y los inversores. Y vamos a asociar un par de compuertas más. Primero, fíjense este circulito que tengo ahí. Ese circulito que tengo ahí, lo que hace es me invierte la salida. Es como si yo a continuación de esto tuviera una de estas. Nada más que para no dibujar de más, lo que hacemos es, le ponemos el circulito y yo sé que la salida de esta va a ser el resultado, pero negado. Lo mismo me sucede en esta. A esta la vamos a llamar NAND, no AND, y a esta NOR, no OR. Y metemos un par de combinaciones de circuitos, pero que vamos a utilizar mucho, que son las OR exclusivas y las NOR exclusivas. ¿Qué hace una NOR exclusiva? Lo vemos antes allá. El resultado de utilizar esta compuerta es que solo va a ser uno a la salida cuando yo tenga invertidas estas dos señales de entrada. Si A es 0 y B es 1, tengo salida. Si A es 1 y B es 0, tengo salida. En cualquiera de los otros dos casos, que las dos entradas sean 0, la salida va a ser 0. Si las dos entradas son 1, también va a ser 0. Solamente tengo salida en la inversión de las señales de entrada. Y la inversa de esta es la NOR. Fíjense que acá tengo el circulito, que es esta tabla de verdad, pero invertida. Voy a tener un 1 a la salida solo cuando las dos señales sean iguales, independientemente si sean un 0 o sean un 1. Esta compuerta SOR, la que vimos recién, yo la puedo hacer con compuertas OR y compuertas AND. Esta sería la forma. Esta sería la tabla de verdad, que es la misma que vimos antes. Y esta es la solución del circuito. La salida va a ser 1 cuando, en dos momentos diferentes, cuando tenga un A negado por B, es decir, que tenga acá, tenga un 1, A es 1, si lo niego es 0, voy a tener 0, 1 o 1, 0. Solamente en ese caso, 0, 1 o 1, 0, yo tengo un 1 de salida acá.
esta es la tabla de verdad, y esta sería la ecuación transferencia de ese circuito. A ver, chat. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos hacer un sumador con estas compuertas. El primer circuito. ¿Cómo era la suma? A ver. Pasemos la pizarra. Yo tengo, cuando voy a sumar 1 más 0, me quedaba 1. 0 más 1, me quedaba 1. 0 más 0, por supuesto, me quedaba 0. Pero cuando tenía 1 más 1, tenía 1, 0. Eso es lo que es ese circuito. A ver, fíjense. A este bit, este va a ser el resultado y este va a ser el arrastre del sistema. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahí apareció. Fíjense qué pasa acá. Este es el circuito en bloques. Yo voy a decir que estas son las entradas y esta va a ser el valor de la suma y si tengo algún otro bit. Si tengo 0 y 0 en las entradas, 0 y 0, la salida será 0 y no tendré bit de arrastre. Al revés, si tengo 0 y 1, 0 y 1, voy a tener un 1 en la suma y 0 en el bit de arrastre. Cuando tenga un 1 y un 1, tengo un 1 y un 1 acá, la salida va a ser 0, pero como tengo esta otra compuerta, donde tengo un 1 acá y un 1 acá, la salida de esta va a ser un 0. Esta es una compuerta OR exclusiva y esta es una compuerta AND. De vuelta, vayamos para atrás. Acuérdense. Estoy tratando de volver la diapositiva, pero esta me da poca bola la máquina. Esta era la tabla de verdad de la compuerta AND. ¿Cuándo voy a tener una salida en la compuerta AND? Cuando las dos entradas sean 1. Y esta es la salida de la compuerta OR exclusiva. ¿Cuándo voy a tener un 1? Cuando sean diferentes las dos entradas. Si tengo 0, 0, tengo un 0, y si tengo un 1, 1, tengo un 1. Entonces, en este circuito semisumador, me sirve para sumar solamente un bit. Si estas dos entradas son o 0 o 1, acá tengo 0. Si estas dos entradas son 1 o 0, acá tengo un 1. Si estas dos entradas son 1 y 1, acá tendré un 0, pero como tengo esta compuerta acá conectada, voy a tener un 1 acá. Entonces, el resultado de esa sumatoria va a ser que si es 1 y B es 1, la salida va a ser 1, 0. Esto me sirve para sumar un bit. Pero si yo pongo muchos semisumadores en paralelo, me va a servir para sumar 4 bits, 8 bits o los bits que ustedes quieran. ¿Qué es un semirrestador? Es lo mismo. Nada más que en el semirrestador, cuando nosotros restábamos un número, lo que hacíamos era hacer el complemento de uno de los dos números. Entonces, una resta pasaba a ser una suma con el complemento de otro número. ¿Cómo hago el complemento? Con esto.
Entonces, un sumador y un restador son dos circuitos similares. La única diferencia que vamos a tener va a ser que en el caso del semirrestador voy a tener que complementar un número para poder hacer el valor. Fíjense la diferencia entre el semisumador, que en este caso el valor es directamente este, y el semirrestador, donde a uno de los valores lo que hago es invertirlo. Y voy a tener de vuelta el resultado y el acarreo del resultado. Vamos a ver que las compuertas lógicas las vamos a ver. Las compuertas lógicas básicas son las que dijimos: AND, OR y negación. Y con esas podemos hacer o lograr diferentes tipos. Fíjense, acá tengo una donde la salida, esta es una compuerta AND, donde la salida en realidad es la multiplicación de las tres señales de entrada. O otra donde yo niego B, entonces, y a la salida niego de vuelta. Entonces lo que voy a tener en esta compuerta OR, que es una sumadora, va a ser la suma de A más B negado, porque está negado ahí, y todo negado porque tengo negado acá. O este otro circuito donde tengo dos entradas A y B y tengo una salida que es A más B y tengo otra salida que está negada, A negado B. ¿Para qué nos van a servir esto? Hoy vamos a ver cuando empecemos a hacer combinaciones o cuando empecemos a diseñar circuitos, que todas estas son las que usamos habitualmente. Es decir, yo acá puedo dibujar esto así o le puedo poner 4 compuertas donde salgan, pero para nosotros esta va a representar un circuito completo. Bueno, esta es otra historia de como vimos antes de los transistores, que yo trabajo o en esta salida o trabajo en esta salida, acá estaré en el corte y acá estaré en la saturación. Esta parte del medio del transistor, que es la que sirve para hacer amplificadores, por ejemplo, de audio, no nos preocupa y solo nos van a preocupar la zona de, nos va a preocupar solo la zona del corte o la zona de saturación. Las tensiones que tenemos dependerán de la tecnología que estamos utilizando. Hay un par de tecnologías básicas. Vamos a ver que hay una que llamamos TTL y otra CMOS. Vamos a empezar trabajando por la más simple, que es la TTL, donde si yo tengo 5 volt como el valor máximo, cualquier cosa que sea 5 volt y 2,4 volt, el sistema lo va a tomar como que es un 1 lógico. Y cualquier cosa que esté entre 0 y 0,4 volt, lo voy a tomar como un 0 lógico. Hay una zona que no se utiliza porque es una indeterminación. Ni es esto ni es esto. ¿Y cómo hago para no trabajar con esto? Bueno, le pongo amplificadores en el medio porque si estoy en esta zona es porque tengo demasiada atenuación. En esta zona tengo demasiada atenuación y tengo que aumentar la señal antes de que esa señal entre en el circuito. Acá tenemos la tensión de entrada y acá la tensión de salida del transistor, de la compuerta. Reitero, en esta zona la compuerta no trabaja, no sale nada, sale como un 0, como un 1. Y cuando tengo una entrada, entre 0,8 y 2 volt, lo va a tomar como prohibido, no, lo va a ignorar, y cualquier cosa entre 2 y 5 volt es un 1, y cualquier cosa entre 0 y 0,8 volt es un 0. Otro más, un buffer. Nosotros vimos que los buffers, lo que hacíamos, para lo que utilizábamos un buffer era para amplificar una señal o para negarla. Hay un nuevo tipo de buffer que es buffer de 3 estados, que en este caso tiene un estado de control. ¿Para qué me va a servir este estado de control? Este estado de control lo que va a hacer es, si esto es un 0, es como si esto no existiera, que son estas condiciones de acá. Si esto no es un 1, esto no existe. Si esto es un 1,
el valor de la entrada lo tengo a la salida amplificado. Y acá lo tengo exactamente lo mismo, nada más que con el control invertido. Yo le pongo el signo de inversión, entonces ahora si tengo un 1 acá, tendré un 0, y si tengo un 0, esto funciona. Si tengo un 0, acá lo invierto, y esto no funciona, que son esos estados. Vamos a ver en su momento que yo voy a tener un circuito y voy a tener muchos de estos buffers conectados a un circuito. Pero yo no quiero que el circuito vea que existen todos esos buffers. Yo quiero que el circuito vea que existe un solo buffer, que es el buffer que me va a transmitir la información. Entonces, voy a negar todos los buffers que no quiero y voy a dejar que trabaje el buffer a la cosa que yo quiero conectarme. Esto va a ser una señal de control. ¿Qué me va a generar esa señal de control? Esa señal de control me lo va a generar el sistema de control de la computadora, el programa que yo estoy trabajando. Tenemos dos tipos de lógicas, positivas o negativas. Por ahora vamos a trabajar por un problema de simplicidad nada más que con la lógica positiva. Para nosotros el 1 y el 0 son los valores, y después invertimos o no invertimos a la salida. Pero sepan que existen dos tipos de lógicas. En general, los circuitos que vamos a obtener en el mercado tienen una lógica negativa, pero eso es otro problema de diseño. Por ahora trabajemos con lógica positiva y no nos hagamos de mayor problema. Y acá empiezan las propiedades básicas del álgebra booleana, de las cuales las que más me interesan, la importante, es que es el teorema de Morgan. El resto son la conmutativa, distribuida, de identidad, de complementaria. Fíjense que A por A negado es 0. Sí, si esto es A es 1. Si esto es 1, A es 1, A negado es 0, 1 por 0 me da 0. Si esta es A más A negado, me da 1. ¿Por qué? Porque si A es 1, A negado es 0, 1 más 0 me da 1. Son todas ese tipo, estas son las relaciones entre cómo modifico, cómo actúo con puertas a York. Pero reitero, lo que realmente me interesa es el teorema de Morgan. ¿Qué es el teorema de Morgan? ¿O qué dice el teorema de Morgan? El teorema de Morgan me dice que yo puedo pasar de un circuito hecho con compuertas OR a un circuito hecho con compuertas AND. ¿Y qué me dice? Y me dice que si yo tengo dos entradas A y B, es lo mismo que A por B negado es igual a A negado más B negado. O que A más B negado es igual a A negado por B negado. ¿Qué hace el teorema de Morgan? Pasa de circuitos hechos con compuertas a circuitos hechos con compuertas AND. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y probablemente utilizar esos circuitos que habíamos dicho antes, llamaban NOT, que son circuitos que niegan las señales. Pero este teorema es el teorema que nos va a permitir pasar de una estructura de circuitos a otra estructura. Veamos algunos de los casos. Si A y B son 0, 0 por 0, 0. La condición, acá me aparece un cartel que mi conexión de internet es inestable, así que esto puede llegar a cortarse en cualquier momento. Pasa habitualmente cuando hay demasiada carga. Mientras
mientras haya que le den, así que trataremos de ir adelante. Fíjense, yo tengo A0 y B0. ¿Esta qué compuerta es? Esta es una compuerta AND, porque estoy multiplicando. Y esta es una compuerta OR, porque estoy sumando. Entonces, 0 por 0, 0. Niego es 1. 0 negado es 1, más B negado es 1, es 1. Con lo cual, este circuito es igual a este circuito. Y lo mismo pasa acá. Si A es 0 y B es 0, 0 más 0, 0, negado me queda un 1. A es 0, como lo tengo negado es 1, B es 0, como lo tengo negado es 1, significa que 1 por 1 me da 1. Este circuito, reitero, nos va a permitir pasar de una configuración circuital hecha, por ejemplo, con compuertas OR, a una configuración circuital hecha con compuertas AND. Y acá tenemos el primer circuito que hacemos, la suma de productos. ¿Qué es la suma de productos? Fíjense, yo tengo un circuito que tiene 3 entradas, A, B y C. Y yo digo, la salida de ese circuito va a ser 1 solamente cuando 2 de las entradas, por lo menos, sean 1. Entonces voy a tener un 1 cuando B y C sean 1, o voy a tener un 1 cuando A y C sea 1, o cuando A y B sea 1, o cuando A, B y C sean 1. Y puedo hacer este circuito con puertas AND y OR. ¿Por qué? Y porque yo acá encuentro la solución. F va a ser A negado, A negado por B por C, más A por B negado por C, más A por B por C negado, o más A por B por C. Yo puedo, con esta salida, que es la que yo busco, poner todas las posibilidades de mi circuito. Y va a ser 1 en aquel caso, en uno solo de los 4 casos. Y voy a tener, a ver si lo tenemos por algún lado, este circuito. Este circuito A, B y C, con sus respectivas negaciones. Esto es A negado, esto es B negado, esto es C negado. Y estas son las 3 ecuaciones que yo les hice antes. Yo puse 4 compuertas, que son compuertas que multiplican, compuertas AND, y una compuerta que suma. En un solo de los casos, dependiendo de lo que haya acá, una de las 4 va a actuar y cualquiera de las 4 que actúe tendrá esta salida. De vuelta, fíjese que lo que tengo es el circuito de entrada, donde tengo 3 señales de entradas. Estas señales de entrada pueden ser 0 o 1. Dependiendo del valor, voy a tener una salida. Pero voy a tener una salida por vez exclusivamente. ¿Por qué? Porque solamente en una sola ocasión se me van a cumplir una de las condiciones. Pregunta. Manden chat que lo puedo ver en la otra computadora. Bueno, por lo menos tenemos 34 participantes. Abrimos el chat. Sí, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Está todo clarísimo? ¿O está todo clarísimo o no entendieron nada? Pero bueno, acuérdense, vamos a tener en unos 15 días un examen basado en lo primero que vimos. Lean el apunte y reitero,
cualquier cosa, cualquier tipo de duda que tengan, me mandan un mail a perezrosendo@gmail.com y nos ponemos de acuerdo y chateamos o tenemos una videoconferencia y trato de resolverle los problemas. ¿Listo? Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, yo después les voy a mandar mañana o pasado de vuelta a través del mail institucional la sala de chat en que nos podemos hacer. Y bueno, buena semana, cuídense, que esto va para largo. ¿Ok? Chao, gente. Ahí me preguntan cuándo es el examen, en 15 días, después yo los mando después les mando las fechas exactas y aparte vamos a tener que hacer un instructivo de cómo entrar en el examen, porque el examen va a ser, algunas preguntas hay que desarrollar en la PC y otras preguntas van a ser de multiple choice. Estamos trabajando en eso, esto es una cosa nueva para todos, para ustedes y para mí, así que estamos todos trabajando en esto, tratando de hacer los nuevos exámenes. Listo, gente. Saludos y detenemos. A ver cómo sale. Ahí está.